dar por cerrado lo que es la unidad número 1. ¿Ya? Voy a prender ahí la luz. Voy a comenzar. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo las características que tenían estas primeras civilizaciones. Vimos que tenían varias características que hacían que estas primeras civilizaciones tuvieran características en común, semejantes. Se parecían mucho. Aquí estoy aceptando una compañera. Ya. Una de ellas, una de esas características que tenían, era que todas estas civilizaciones, estas grandes civilizaciones, se ubicaron alrededor de grandes ríos, siempre cerca del agua, ¿ya? Pero ¿por qué siempre cerca del agua, chiquillos? Porque, ¿qué buscaban ellos como una gran civilización? Buscaban tener tierras fértiles, es decir, tierras donde se pudiera cultivar, donde ellos pudieran tener acceso al agua. Porque si no hay agua, ¿se puede cultivar o no? No. No, ¿cierto? No se puede cultivar. El agua, hasta el día de hoy, chiquillos, sigue siendo un recurso súper importante, muy importante, ya sea para lavarnos, asearnos, para comer, es súper importante, incluso no solamente para comer nosotros en nuestra casa, sino que para que esos alimentos que nosotros podemos consumir lleguen hasta nuestra casa, es decir, tengan el debido proceso de producción, claro, de ser cultivado. Entonces, el agua es súper importante y estas primeras civilizaciones lo tenían muy, muy claro. Entonces, por eso se ubicaron cerca de grandes ríos, para tener estas grandes raciones de agua. Todo esto va a permitir que se dé inicio, o sea, que se profundice, porque eso ya venía desde antes, desde el Neolítico, que se profundice la producción agrícola, ¿ya? La producción de alimentos, de vegetales, y también la producción ganadera, porque los animales van a tener agua para poder tomar, ¿ya? Ay. Y una de las cosas importantes que va a pasar en la producción agrícola, chiquillos, es que van a utilizar los metales, van a perfeccionar sus herramientas, y eso les va a permitir que puedan ahora ya no producir, como yo decía la clase pasada, 100 lechuga y todo eso, sino que van a producir mucho más, ¿ya? Y eso va a hacer que aumente la capacidad de producir alimentos, llegue a muchas más personas, ¿ok? Eso es lo que estuvimos, Vicente, por ejemplo, acá en el chat, chiquillos, y esto voy a ser muy clara en esto, el chat es para preguntar cosas, no es para señalar, hola, juguemos a Minecraft, ¿ok? Uno como profesor hace un esfuerzo enorme para poder conectarse, chiquillos, poder tener la señal adecuada de internet, preparar la clase, maneja todas las herramientas tecnológicas que a veces son muy complejas de utilizar, así que Vicente le pido más respeto, primero por sus compañeros que hacen el esfuerzo enorme de conectarse, y también por su profesora, ¿ya? El profesor que también está conectado. Entonces, ojo ahí, chiquillos, también tratemos de pensar en el otro, ponernos en el lugar del otro, sobre todo en estas circunstancias que son súper importantes, ¿ok? Muy importantes. Así que bueno, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada con las primeras civilizaciones. Y en donde pudimos darnos cuenta que la civilización, la sociedad se va a complejizar. ¿Qué va a pasar con esto? Emi, se van a construir grandes ciudades en donde va a ubicarse gran masa de población. Mucha gente va a vivir ahí. Entonces eso va a generar que aumente la población y que por ende, obligadamente los estados, ahí siguen ingresando compañeros, obligadamente cada organización política de cada civilización tenga que tomar decisiones al respecto. Eso es por lo general que estuvimos viendo en la clase anterior. Emi, le voy a decir por segunda vez, si no quiere estar en la clase, si no le interesa, si va a estar riéndose todo el rato, yo no tengo problemas porque la clase es para reírnos, pero estoy explicando, ¿ya? Y yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo enorme, ¿ya? Así que ya va a haber el momento y van a ver todas esas circunstancias, pero la estoy viendo desde acá, ¿ya? Así que me confunde, ¿ok? Ya, genial. Entonces hoy vamos a dar paso a las primeras civilizaciones, pero ya no de modo general, viendo sus características generales, sino que vamos a pasar a las primeras civilizaciones
profundizando en 3 civilizaciones que son una de las más reconocidas, ya, y es por eso que las seleccioné, pero son muchas más, como las que vimos casi al cierre de la clase anterior. Hoy día vamos a ver la civilización egipcia, la civilización de Mesopotamia y la civilización india. Esas son las 3 civilizaciones que vamos a ver, son muchas más como les dije, pero en honor también a la adecuación que uno tiene que hacer del currículum, de los objetivos, ¿cierto? De los tiempos, vamos a ver estas 3 que son una de las más reconocidas, ¿ya? Pero hay muchas más, y que les voy a dejar referencias de videos en el Classroom. Ya, chiquillos, para continuar, y si van teniendo dudas me avisan, me dicen por acá, las primeras civilizaciones, como dice ahí, eran sociedad agrícola, ¿sí? No entendí lo anterior. ¿Qué es lo que no entendió? Digan. Eso no entendí mucho, es que me metí recién, que me había... Ya, lo voy a volver a explicar, ¿ok? Esta parte es sobre la clase pasada, ya volví a retomar algunos aspectos, como decir las características en común que tenían todas estas civilizaciones, porque eran varias civilizaciones, estaba la civilización egipcia, de Mesopotamia, de Grecia, de Roma, la hebrea, la fenicia, la india, y así había muchas civilizaciones, ¿ya? En aquellos tiempos. Y todas esas civilizaciones, a pesar de ser muy distintas, tuvieron características en común, ¿ya? Semejantes, iguales. Y entre esas características en común estaba que todas se ubicaron cerca de ríos, cerca donde había agua. ¿Y por qué se ubicaron cerca de los ríos? Porque necesitaban del agua, y ustedes lo saben que el agua es una fuente de recurso natural muy importante para que uno pueda vivir, porque uno sin agua prácticamente no, en sí no puede vivir, ¿ya? Entonces, se ubicaban cerca del agua, ¿para qué? Para poder tener este recurso para su producción agrícola, es decir, cultivar vegetales, cultivar alimentos, y otras también para el propio consumo de la población y de los animales. Y esto generó que ese excedente de alimentos, de mayor producción de alimentos, no sé si antes producían 50 lechugas, ahora iban a producir 100 lechugas, por así decirlo, ese aumento de los alimentos generó que aumentara a su vez, como consecuencia, como efecto de esto, aumentara la población, porque mientras más alimentos hay, más alimentada está la población, ¿ya? Entonces eso generó que aumentara la población. Entonces ya no va a ser una aldea chiquitita como en el Neolítico, sino que ahora va a ser una ciudad grande, en donde va a vivir mucha gente, mucha cantidad de personas, tanto las personas que están a cargo de gobernar y las personas que son las que trabajan para ese gobierno. Y eso va a dar paso a su vez, ya es todo encadenado esto, va todo relacionado, eso va a dar paso a su vez que al haber más población, ya se construyan las primeras ciudades que van a ser grandes ciudades. Si se dan cuenta o piensan en la civilización egipcia, que es la que uno a primera se le viene a la mente, tienen grandes construcciones. Y eso se debe a que esas grandes construcciones respondieron también a la gran cantidad de población que tenían. Cada vez iban expandiendo más, iban teniendo mucho más población estas primeras civilizaciones. ¿Qué va a pasar con eso? Que se va a complejizar la sociedad de cada una de estas civilizaciones. Van a surgir gobiernos que van a organizar a la población, porque ante tanta gente van a tener que organizar eso. Y es así como se van a dar estas primeras civilizaciones y se van a organizar. Ahora, como yo les decía, vamos a comenzar a ver a profundidad 3 civilizaciones que son las que seleccioné. Pero antes hay que tener claro, chiquillos, que finalmente todas estas primeras civilizaciones fueron sociedades agrícolas que buscaron siempre el agua, siempre cerca del agua, porque el ser humano no puede vivir sin el agua. Y eso generó que esas pequeñas aldeas que existían en el Neolítico ahora crecieran y fueran grandes ciudades. Imagínense, fueron las primeras ciudades de la historia y compárenla con las ciudades actuales, son muy distintas. Hoy en día
hay edificios, pero aún así la ciudad sigue abarcando mucha gente, al igual como lo hacían en aquellos tiempos. En la ciudad siguen habiendo construcciones a veces muy grandes, ¿cierto? Al igual como ocurría en aquellos tiempos. Entonces hay cosas que podemos considerar como iguales, pero considerando claramente sus diferencias. Todo esto va a dar paso a que se organice, surja la figura del Estado como poder político que va a dominar, que va a organizar a toda esta sociedad. Por ejemplo, chiquillos, esto va a dar paso, y acá mucha atención, porque esto los puede complicar un poco, esto va a dar paso, todo esto que estaba sucediendo en las primeras civilizaciones, va a dar paso a que se conformen, ojo acá, sociedades jerarquizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que las primeras civilizaciones hayan sido sociedades jerarquizadas, que la sociedad se va a dividir, se va a separar, por así decirlo, según las funciones que cada persona cumpla. Por ejemplo, como aparece ahí en la pirámide, el rey siempre va a estar al principio, va a ser, por así decirlo, la figura más importante de la civilización. Luego va a venir la nobleza, que eran los que tenían mayor acceso económico y poder político también. Luego van a venir los soldados y los comerciantes, ya ellos estaban como al medio de toda esta sociedad. Luego los artesanos y finalmente de toda esta sociedad, al último, y que no tenían derechos, no tenían libertades, por así decirlo, estaban los esclavos, o prácticamente el pueblo en general, ¿ya? Eso significa que haya existido una sociedad jerarquizada, que no es como la sociedad que nosotros tenemos hoy en día, porque uno puede decir, ya, hoy día igual existe gente que tiene poder económico, poder político, igual existe el pueblo, ¿cierto? Existe una diferencia, pero la diferencia con la sociedad jerarquizada es que en la sociedad jerarquizada, chiquillo, el que nacía, por así decirlo, esclavo, toda su vida iba a ser esclavo, o el que nacía como rey, toda su vida iba a vivir como rey, iba a vivir en la nobleza. Entonces, no existía una movilidad social, es decir, que si yo soy parte del pueblo, en algún momento, si tengo un buen negocio o X cosa o me gano un premio millonario, voy a llegar a ser de aquella nobleza. Entonces, eso es la diferencia con la sociedad de hoy, que la sociedad jerarquizada, uno nacía, por ejemplo, siendo hijo de herrero y moría siendo hijo de herrero, ¿ya? O nacía en una familia acomodada como la nobleza y moría en una familia acomodada como la pobreza. Entonces todo eso va a dar paso a esa sociedad jerarquizada. Chiquillos, no rayen la pantalla, por favor, ¿ya? Y ahora vamos a profundizar en lo que es la civilización egipcia. Y acá mucho ojo. En la civilización egipcia, pero antes de empezar quiero preguntar si alguien tiene dudas o preguntas respecto a lo que hemos estado viendo. ¿No? No. Ya. Recuerden que pueden colocar ahí las reacciones, ya todas esas cosas para que me avisen si tienen dudas. Ya, entonces va a estar la civilización egipcia, chiquillos, que se va a ubicar, como yo les decía, y ahí está la imagen, entre ríos, principalmente entre el río Nilo. ¿Sí? ¿Quiere decir algo? ¿No? Ya, se va a ubicar entre el río Nilo, ¿ya? ¿Por qué se van a ubicar cerca del río? Porque alrededor del río se forma una especie de barro y ese barro hace que la tierra sea fértil, sea cultivable, ¿ya? Yo el otro día les dije, hay una serie que están dando en el TVN que se llama Moisés y ahí se puede reflejar un poco cómo funciona la sociedad egipcia y también cómo funciona en general todo el sistema en aquellos tiempos. También está la organización política en donde acá la persona que va a tener mayor poder, va a estar a cargo de todo el gobierno, va a ser el faraón. ¿Pero por qué el faraón, chiquillos? Porque el faraón va a ser una persona que va a tener poder absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Con poder absoluto, que va a dominar a toda la población porque se va a decir que el faraón va a ser el Dios verdadero, va a tener un carácter divino el faraón. Es como si nosotros dijéramos que nuestro presidente Sebastián Piñera o quien sea nuestro presidente,
en cualquier momento de la historia, es el Dios verdadero. Así lo consideraban los egipcios a la persona que los gobernaba. Esta persona es el Dios verdadero y por eso no lo podemos cuestionar, ya no podemos hacer nada contrario a lo que diga el faraón, ¿ya? Y por eso el faraón era tan importante dentro de la sociedad, mandaba y dominaba todo. ¿Qué es lo que va a pasar en el aspecto económico, chiquillos? Los egipcios, en el aspecto más económico, van a vivir del cultivo de cereales, de la agricultura, por eso se ubicaron cerca de los ríos, porque ahí podían cultivar, de las vacas, de las aves en general, y lo más importante acá, chiquillos, era que el Estado, el gobierno, el faraón, controlaba todo el comercio. Tú no podías vender algo sin que el faraón lo supiera, o tú no podías vender algo sin que una porción de eso que vendías, una ganancia de eso que vendías, fuera hacia el faraón, ¿ya? Entonces, eh, la, la política egipcia controlaba todo lo que era el comercio, tenía un monopolio ahí comercial. Y la religión egipcia ya nos va a decir que los egipcios creían en la vida después de la muerte. No sé si lo han escuchado, pero ellos creían mucho en el dios Osiris, en el dios de los muertos. Y es por eso que cada vez que fallecía alguien, sobre todo personas de la nobleza, el faraón se le hacía una ceremonia gigante, eh, tenían sus propios templos, se tenían que hacer todo un ritual de la persona, la colocaban, cuando fallecía la persona, la colocaban con sus objetos personales porque decían que esos objetos lo iban a acompañar a la nueva vida. Entonces, incluso había un libro de los muertos en donde estaba la vida de cada persona y señalaban por cada una de las etapas por las que iba a pasar esta persona antes de pasar a esa nueva vida. Entonces ellos tenían bastante creencia respecto a la vida después de la muerte, creían que se podía dar, ¿ya? Y que obviamente esa vida podía ser buena o mala según cómo tú te hayas portado. Por ejemplo, ahí es cuando están preparando a la persona para pasar a esa nueva vida con el dios Osiris. Y acá un ejemplo de la agricultura, la economía egipcia, que era principalmente del trigo, ¿ya? Estos son dibujos, son huellas, registros de aquellos tiempos. Y ahora vamos a pasar a la organización social. Luego de esto voy a dar paso a que, si tienen dudas, la organización social, chiquillos, como les decía hace un momento atrás, si retrocedo un poco, era jerarquizada, es decir, va a estar nuevamente esta pirámide, en donde arriba va a estar el faraón, quien va a concentrar el poder, va a ser el que va a tener todo el poder de la civilización egipcia. Luego van a venir los nobles. ¿Quiénes son los nobles? Son las personas que tienen poder económico y poder político, tienen influencias, ya son renombrados en la sociedad. Luego vienen los soldados, que eran quienes iban a luchar por la civilización en nombre del faraón. Luego vienen los escribas, que eran las personas, chiquillos, yo sé que puede ser mucha información, los escribas eran las personas que, como dice el nombre ahí, principalmente sacerdotes, y que también eran los que transcribían y escribían las cosas, eran los que manejaban las cuentas de la civilización. Luego vienen los comerciantes, los artesanos, y finalmente en la base de toda esta pirámide, al final, si lo vemos de esa forma, se encontraban los esclavos. La vida cotidiana, chiquillos, de la civilización egipcia, entonces, como se puede ver en la imagen, en donde el pueblo, los que se ubicaban casi al final de esta pirámide, vivían siempre en la pobreza. Siempre se ve con mucha riqueza la civilización egipcia, siempre se le demuestra así, pero vivían así las personas que eran de la nobleza, porque al contrario de la nobleza, las personas del pueblo no vivían así, ya vivían en la pobreza prácticamente, y los niños, en general también los campesinos, los artesanos, como sale ahí, no tenían una muy buena vida, vivían de una forma bastante sencilla, ¿ya? Se podía ver eso en su vestimenta y en su comida. Y las mujeres, chiquillos, algo importante de la civilización egipcia es que las mujeres eran tratadas por igual con los hombres, ya no, por ejemplo, no existía una diferencia en ese caso. Un ejemplo es que una mujer podía llegar a ser faraón en ese caso, rey, como lo fue Cleopatra VII. Entonces,
se podía dar esa cierta circunstancia en donde la mujer podía tener un rol protagónico. Ahora, chiquillos, vamos a ver esta. No sé si alguien tiene dudas, preguntas, consultas al respecto. Les voy a, es una leyenda. les voy a dejar Una leyenda. les voy a dejar unos videos que también tratan sobre esto y que tratan sobre las otras civilizaciones que no vemos, ¿ya? En general todas tienen características similares, ¿ya? Muy similares. ¿Sí, Benja? Había una leyenda que dice que la faraona gato y ahora era como la más preciada. Y ahora todos los egipcios adoran los gatos. Claro, sí, los gatos, Tradiciones, la buena suerte. sí, exacto, muy bien, Benja. Los gatos eran considerados como sujetos, como seres, en ese caso, como seres vivos, que te transportaban a la nueva vida, ¿ya? Entonces, eran como, claro, te traían divinidad, te traían suerte, entonces por eso siempre uno puede ver gatos en los registros egipcios, como ahí dice Benjamín, te traían suerte, exactamente. Entonces, chiquillos, ¿alguien tiene otra duda? Sí, yo tengo una. Ya, diga. ¿Desde cuándo existe el dinero o así la riqueza? Ya, por ejemplo, en estos tiempos, buena pregunta, en estos tiempos no existía el dinero como tal, en moneda o en billetes, como nosotros lo conocemos hoy en día, y menos en tarjetas. Pero sí existía el comercio. Por ejemplo, ya, yo tengo, no sé, yo tengo 5 kilos de papas y veo que mi vecino o el otro pueblo que vive al lado mío tiene lo que yo necesito, que es, por ejemplo, género en aquellos tiempos. Entonces yo iba con mis 5 kilos de papas y le decía al otro pueblo o a la otra persona, ¿sabes qué te cambio? En este caso te cambio los 5 kilos de papas por 1 metro, por así decirlo, de tu género. Entonces, ese era el tipo de comercio que se daba, ya intercambiar productos, o en ese caso intercambiar productos preciosos, como diamantes, cosas así, que era muy valorado en aquellos tiempos, pero no existía el dinero como tal, ¿ya? El dinero como tal se va a empezar a utilizar ya básicamente entre el 1700, 1800 en adelante. Ahí recién se va a empezar a utilizar como la moneda original. O también en Grecia y Roma se va a tomar en algún tiempo, pero después se va a dejar con la Edad Media. Entonces, en aquellos tiempos hay que considerar el comercio como algo diverso, donde algunos pueblos van a intercambiar productos para tener otros productos, y en otros pueblos va a existir el tema de la moneda, pero más que como nosotros le otorgamos el valor hoy en día a la moneda, como por ejemplo la moneda de plata va a tener un cierto valor, ya la moneda de oro va a tener otro valor. Entonces, según eso, el tipo de metal que existía va a poder comprar o comercializar. Eso es lo que va a pasar en el tiempo. Pero ya en el 1700, 1800, que es una época más actual, va a empezar a generarse esta idea del dinero que existe hoy en día, en donde está el billete, ¿cierto? Existen monedas con distintos valores, eso. ¿Respondió a su pregunta? Sí. Ya. Muy bien, Joaquín. Y bueno, eso va a pasar con la civilización egipcia. Ahora vamos a pasar rápidamente a la civilización mesopotámica, que tiene características similares, chiquillos. Acá la ubicación geográfica va a ser que también se va a encontrar entre ríos, ya entre dos ríos, que va a ser el Tigris y Éufrates. Y algo importante es decir que esta civilización no se toma mucho en cuenta, pero dejó aportes muy importantes. Y hoy en día esta civilización se encontraba en donde actualmente se encuentra lo que es Irak, ¿ya? No sé si lo han escuchado, Irak. Entonces, ahí es donde se encontraba la civilización egipcia. La organización política era muy parecida a la egipcia, pero la única diferencia es que ahí no le decían faraón a la persona que gobernaba, sino que era el rey, simplemente el rey, ¿ya? En donde el rey también tenía un carácter divino, era considerado un dios, y como era un dios, no se le podía cuestionar nada. Tenía el control absoluto del territorio. Y eso nos quiere decir, y acá algo muy importante que lo vamos a volver a retomar más adelante, eso nos da paso a que existía una organización política donde existía una monarquía teocrática. ¿Qué quiere decir monarquía teocrática? Monarquía, chiquillos, siempre cuando existe un rey.
Es decir, este rey concentra todo el poder en sus manos. No existe presidente, existe un rey. Y teocrático quiere decir que este rey no es cualquier rey, sino que este rey tiene carácter divino, es un dios. Eso. La actividad económica, chiquillo, nos dice que Mesopotamia va a estar ubicada entre estos dos ríos y eso le va a dar paso, si se fijan en su ubicación, que es bastante abierta, ¿ya? Y le da esa facilidad, ese beneficio de poder comercializar con otros pueblos, de poder abrir su comercio. Entonces ahí, como decía Joaquín, quizá ellos no van a tener el dinero como lo conocemos nosotros para comercializar, para comprar, pero sí van a tener productos que ofrecerle a otros pueblos para intercambiarlo por otros productos. Y eso es el trueque, ¿ya? Y entre la religión de Mesopotamia, ellos no creían tanto en los dioses, por así decirlo, como los egipcios. ¿A qué me refiero con esto? No creían tanto en que existía una vida mejor después de la muerte. Los mesopotámicos eran bastante pesimistas, creían que después de la muerte venía lo oscuro, lo sombrío, que no existía nada bueno después de la muerte. Incluso tenían mucho miedo de hablar de los dioses o pedirle cosas a los dioses, ¿ya? Porque creían que siempre iban a ser castigados. Entonces ellos consideraban que el comportamiento que tenían en la tierra lo iba a perjudicar en su paso hacia la muerte, la cual ya la consideraban como un proceso malo, como un proceso sombrío, como un proceso oscuro, y que no traía cosas positivas. Eso respecto a la civilización mesopotámica. Y algo que quiero destacar es que esta civilización, chiquillo, al igual que la egipcia, y aquí hay ciertas semejanzas, también tuvo una sociedad rígida, también opera esta pirámide en donde arriba se ubica el rey, luego viene la nobleza, ¿cierto? Luego vienen los artesanos y finalmente vienen los esclavos. Esto se va a dar en muchas civilizaciones, van a ir cambiando los nombres, por ejemplo en Egipto va a ser el faraón quien está arriba, en Mesopotamia va a ser el rey, pero se va a dar la misma estructura en todas las civilizaciones, ¿ya? Y en donde el rey y su familia siempre van a ser de carácter divino. Entre los aportes, chiquillos, que nos legó, que nos dejó esta civilización, y acá algo que muchos ocupan hoy en día, son los signos zodiacales, ¿ya? Mucha gente dice, oh, ¿qué signo eres tú? No, yo soy Géminis, yo soy Tauro, qué sé yo. Eso viene desde la civilización mesopotámica, donde ellos crearon el tema del horóscopo, que después van a tomar los de Grecia y lo van a profundizar, pero esto nace y surge desde Mesopotamia. Otros pueblos después los van a expandir, que es distinto. Y también va a tomar las primeras leyes de la sociedad. Mesopotamia nos legó muchas cosas y que las cuales después va a tomar Roma, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir esto? Una de las leyes decía, que era el código de Hammurabi, que si, por ejemplo, una persona era asaltada, ojo por ojo, diente por diente, si una persona era asaltada, ¿cómo iba a ser juzgada esa persona? Bueno, se le iba a hacer lo mismo. Entonces, no sé, si alguien asesinaba a otra persona, bueno, se iba a aplicar justicia de la misma forma. Entonces, si tú cometías un acto, ibas a ser juzgado de la misma forma. Entonces, así es como operaba ese código. Es un código bastante interesante porque va a ser uno de los primeros códigos que va a ser prácticamente una ley y que va a regir la sociedad. Eso, chiquillos. No sé si alguien O tiene... sea, ¿Diga, Joaquín? o sea, si uno quema una casa, le van a quemar la suya. Exacto. Muy bien, así. Por eso se dice ojo por ojo, bueno, diente por diente. Se te va a juzgar de la misma forma. ¿Ya? Entonces ahí se puede ver cómo se va legando esta concepción de ley, de organizar a la sociedad y que luego van a tomar Roma con su código de leyes, que va a ser mucho más profundo y complejo, pero esta es una primera instancia donde podemos ver que existe una ley en la historia. Luego nos queda, chiquillos, y finalmente con esto cerramos, la civilización india. La quise tomar porque poco se sabe y se conoce sobre India, ¿ya? Y la civilización india, que sigue muy vigente hasta el día de hoy, es una civilización que tiene una mixtura. ¿A qué me refiero con esto? Tiene una mezcla de muchas culturas. Ellos tienen muchas lenguas, idiomas dando vuelta. Tienen distintos tipos raciales, ¿ya? Porque hay una diversidad muy rica cultural ahí. Ellos se ubicaron cerca de la cordillera del Himalaya, quizá han escuchado el Himalaya, que es muy helado por ahí,
y se ubicaron alrededor del río Indo. Nuevamente se vuelve a repetir el patrón de que se ubican cerca de los ríos. Su organización política fue tradicional, muy parecida a de los egipcios y de Mesopotamia, en donde ellos creían que también debía existir una división social, es decir, esta jerarquía social, ¿ya? Ellos también tenían un tipo de sociedad así. Y algo muy importante de destacar de esta civilización, chiquillos, es que en su religión, y esto es algo que quiero rescatar mucho, ellos creían y crearon lo que es el hinduismo, que es un tipo de religión, ¿ya? Que es como la religión católica, la evangélica, y así otras más. Esto es otro tipo de religión, que es el hinduismo. ¿Qué es lo que nos va a decir el hinduismo, chiquillo? Y que es una religión que está muy presente en la zona oriental hoy en día, que las personas tienen que tener una actitud pasiva ante la vida, ya que la única forma de reencarnarse, porque ellos creen que uno se reencarna después de la muerte, ya en otras personas, es que la persona se arrepiente y de esa forma se purifica el alma, perdón. Y cuando se purifica el alma, la persona puede reencarnarse en otra vida. Y ahí viene esta visión de la reencarnación, viene del hinduismo. Si unas personas dicen, no, yo en mi vida pasada fui tal cosa, bueno, esa visión de la reencarnación viene de esto, del hinduismo, que se da mucho entre la gente. Otra religión que surgió en la misma India fue el budismo. El hinduismo y el budismo son distintos, pero se parecen bastante, ¿ya? El budismo, chiquillos, no se practicó mucho en India, se practicó en otras partes cercanas a la India, pero el budismo, a diferencia del hinduismo, el budismo nos va a decir que la sociedad debe ser igualitaria. Y si nos damos cuenta, la civilización india no era igualitaria, porque existían diferencias entre la sociedad, los que tenían altos cargos, los que tenían más, y el pueblo, por así decirlo, los esclavos. Entonces el budismo va a proponer la igualdad, va a proponer la contemplación, no sé, de ahí viene todo eso de meditar, todas esas ideas vienen desde el budismo. La única forma que la persona sane su alma es mediante la contemplación. ¿Sí, Susana? Ahí levantó la mano. ¿No? Ya. No. Chiquillos, nos queda un minuto. Y bueno, eso es lo que va a decir el budismo, que la única forma que la persona se sane es dejando de lado todos los placeres de la vida, porque eso origina el mal. Y entre los aportes culturales de esto, entre los aportes culturales de la civilización india va a ser que ellos nos van a alegar el tema de las matemáticas, los números. Muchos creen que viene desde la cultura árabe, pero no viene desde ahí, sino que su origen, el registro más antiguo que se tiene es desde la civilización india. El tema fue que los árabes después lo expandieron y lo llevaron a distintas partes del mundo y lo complejizaron mucho más. Pero esta idea nace desde la civilización india. Y es ahí donde se van a crear toda esta idea del álgebra y que nosotros seguimos ocupando hasta el día de hoy, ¿ya? Chiquillos, queda un minuto. Bueno, ahí hay una imagen para que se hagan una idea de lo que es el hinduismo. Y chiquillos, creo que esto se va a apagar en cualquier minuto, ¿ya? Pero para decirles, lo voy a cortar, ¿ya? Y quiero que reingresen al mismo link porque les voy a explicar en qué va a consistir el cierre de la unidad, lo que van a tener que realizar, ¿ok? Para que